Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Malta Academies. Me presento. Primero, mi nombre es Silvia Silva, soy Community Builder en Malta y este año estoy liderando este programa de Malta Academies. En la tarde de hoy me acompaña Micaela Villalobos. Micaela es Product Designer, experta en UX UI y nos va a hablar de cómo transformar esas ideas que tenemos desordenadas en la cabeza en un producto digital que funcione, que enamore a nuestros clientes a través de establecer procesos de diseño de producto. Bienvenida, Micaela. Voy a estar por acá. Antes de que Micaela comience, contarles que justo la pregunta que está haciendo John, la sesión va a ser grabada, así que no tienen que estar digamos, tomando screenshots, pantallazos durante la sesión, la van a poder tener. Y si tienen cualquier pregunta, si ven, estamos ahora hablando en el chat, pero cualquier pregunta la pueden hacer en el apartado de preguntas para que podamos irlas respondiendo a lo largo de la sesión o al finalizar, ¿sí? Y bueno, ahora sí, me callo, Micaela, bienvenida y the floor is yours. Please. Muchas gracias, Silvia. Primero, agradeceros a todos por estar aquí. La verdad que es un placer poder hacer esto junto con Malt y estos 40, 45 minutos o una hora que estaremos juntos, me gustaría que os podáis llevar algo de valor y que sea pues un rato que podáis aprovechar, ¿no? A lo mejor para abrir la curiosidad para algo nuevo o entender un poco más este tema de producto. No conozco cuáles son el background un poco que tiene cada uno de los que estáis aquí ahora, luego quizá lo podemos comentar y demás. Pero mi objetivo un poco es ese, ¿no? A lo mejor o apoyaros en abriros la visión en algo nuevo, o a lo mejor despertaros la curiosidad, ¿no? En algún área de los temas de productos, un poco el objetivo, ¿no? Y para empezar, quería empezar un poco con esto, ¿no? No, aquí no hay ningún texto, ninguna palabra, pero creo que la imagen un poco que se describe por sí sola, ¿no? Y es que a veces cuando trabajamos en diseño, ya sea que nos den un brief, que tengamos una reunión con el stakeholder de turno, con la persona de producto, el equipo de desarrollo o quien sea, ¿no? Pero suele pasar que esto es un poco que a veces no está muy claro, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer, o hay estos matices grises, ¿no? Pero no llegamos a tener esa claridad, ¿no? Y un poco el propósito del taller es, oye, ¿cómo, no? Esto que me están pidiendo, que es difícil de entender, complicado y demás, esto cómo lo puedo llevar, ¿no? A algo que es un poco más digerible y luego, aparte de ser digerible, que se pueda entender, ¿no? Donde hay un objetivo claro, un problema claro definido y todo esto, ¿no? Que también pueda desarrollar ese trabajo, ¿no? O ese proyecto en el que estoy. Porque esto nos pasa y yo creo que varios de vosotros podrían sentirse identificados, ¿no? Con esto de que vas a empezar un proyecto y te empiezan a decir un montón de cosas por varios sitios, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que al menos, bueno, desde mi perspectiva, cuando trabajamos en diseño, solemos seguir un poco esta metodología, ¿no? O esta forma de trabajo que es el design thinking. Dependiendo el momento y la etapa en la que esté el producto o el proyecto, pues empezaremos o miraremos unas cosas u otras, ¿no? Si vamos a empezar a trabajar en un proyecto que es de cero, pues tendré que plantearme o ver si tengo la posibilidad de hacer el trabajo de investigación, si es un producto que ya existe, ¿no? Que ya está en el mercado y tiene usuarios, varios usuarios ya que hacen uso de este producto en el día a día, puede ser una aplicación, un e-commerce y demás, pues a lo mejor tendré que mirar ahí otro tipo de información, ¿no? Tendré que mirar data, si hay alguna herramienta de data con la que esté conectada y que pueda yo hacer ahí una analítica, ¿no? Hay diferentes momentos en los que está el proyecto, ¿no? Pero como línea general, y esta es mi perspectiva de cómo lo entiendo, es que diseñamos un poco siguiendo esta metodología en el fondo, ¿no? No siempre en este orden,
pero un poco que seguimos esta forma de trabajar, ¿no? Entre la investigación, hacemos definición, eso es cuando entendemos los insights, la parte de ideación, donde ya empezamos a pensar un poco en funcionalidades, características, empezamos a crear pantallas, armamos prototipos o los primeros MVPs y luego la tema relacionado con la validación, ¿no? Es un poco la base que tenemos, ¿no? Para hacer el trabajo. Pero realmente, ¿qué significa todo esto, no? Claro, yo empiezo explicándoles un poco que empezamos desde el caos, ¿no? Y que seguimos una metodología, pero ¿qué significa que voy a crear o diseñar, ¿no? Un producto que funciona? Y, o un producto que sea efectivo, ¿no? En el fondo. Y aquí hay varias cosas que tenemos que considerar y no solo viéndolo desde la parte de diseño, ¿no? Que tú dices, oye, que se vea bonito y demás, ¿no? O que tenga un buen UI, pero no es tanto eso y creo que aquí a varios de vosotros podríais estar de acuerdo conmigo, ¿no? En el sentido que un producto que sea efectivo es un conjunto de varias cosas, ¿no? Yo voy a entender al usuario, a lo mejor voy a empatizar con él, voy a hacer entrevistas o encuestas, voy a intentar recopilar, ¿no? Algún tipo de esta información para poder definir las necesidades que tiene el producto y luego las funcionalidades, ¿no? Y junto con eso, pues tener un equilibrio entre qué cosas son útiles, ¿no? O cómo mi producto es útil para otra persona, el nivel de claridad que estamos teniendo al comunicar el mensaje del producto a través de los textos y las funcionalidades que tiene y cómo resolvemos, ¿no? Cómo generamos esas emociones positivas en las personas, ¿no? A través del uso del producto, porque al final, ¿no? Eh, la persona que usa un producto digital, sea cual sea, tiene un objetivo, hay algo que está necesitando y usa ese producto un poco para alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, apoyamos de manera indirecta, de alguna forma, directa o indirecta, que se puede ver de ambas formas, generamos una emoción, ¿no? Siempre que el usuario, una emoción positiva, pues siempre que el usuario ha logrado cumplir ese objetivo bien y si no logro el objetivo, pues la emoción será diferente, ¿no? Pero un poco aquí está esta perspectiva, ¿no? De cómo es esto de diseñar un producto que funciona y enamora. Es básicamente, ¿no? Que no solo se trata de hacer algo bonito, sino que sea algo que ayude a las personas a cumplir un objetivo y que sea con el la menor cantidad de fricciones posibles, ¿no? En general, ¿no? Que esto sea fácil, que sea claro, ¿no? Al final, como diseñadores, es verdad que trabajamos en empresas y las empresas tienen objetivos y esos objetivos nosotros ayudamos a las empresas a cumplirlos a través de nuestro trabajo, pero también tenemos que entender que hay necesidades de usuario que estamos resolviendo, ¿no? En ese sentido. Eh, Entender cómo va este flujo, cuál es este journey que sigue el usuario, cómo podemos hacer este flujo de una manera más clara, cómo podemos conectar estas funcionalidades o estas características que tiene nuestro producto con estas emociones positivas que podemos generar en las personas. Y también tener en cuenta que el diseño no es solo eh, no es solo lo que os decía, ¿no? Hacer algo que a nivel de UI pues sea atractivo, sino que también se puedan cumplir los objetivos de negocio a través del diseño, ¿no? Y que eso sea o pueda generar una ventaja competitiva, ¿no? Frente al mercado o los competidores en los que esté pues, actuando este producto, ¿no? Eso es un poco, así era un poco como quería empezar con vosotros, ¿no? Y quería proponeros una forma distinta de entender lo que hace un product designer, ¿no? O este rol del product designer que cada vez lo escuchamos más y yo sé que habrán visto por internet y por muchos otros medios millones de definiciones de lo que es un product designer. Esa es una perspectiva mía, ¿no? Un poco qué es lo que nosotros hacemos desde nuestro trabajo de diseño y es un poco traducir todas estas cosas que nos pueden comentar acerca del producto, los diferentes stakeholders, todo esto que llega a nosotros y un poco traducirlo en un producto final, ¿no? ¿no? A través de las ideas que nos van surgiendo, ¿no? Entonces me gusta un poco pensarlo como que somos traductores de ideas, ¿no? Nosotros llevamos esto que está en un mundo intangible a un mundo más tangible a través de las ideas y obviamente a través de seguir
un proceso de diseño, ¿no? Y ese proceso de diseño pues involucra la parte estratégica que pueda tener un producto, la parte de UX, que puede ser la investigación de usuario, definir la arquitectura, que puede ser crear un sitemap, por ejemplo, pensar en el diseño de interacción, pensar en esta parte de UI, que podríamos decir la parte más visual o estética del producto, y luego colaborar también con la parte de validación para la toma de decisiones. Eso es un poco lo que, en simple y en sencillo, ¿no? Como podríamos definir este rol desde otra perspectiva, ¿no? Como un perfil que un poco hace de puente, ¿no? Que traduce todas estas necesidades en ideas y que luego esas ideas pues se trasladan a un producto tangible, ¿no? Que un usuario pueda interactuar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Cualquier cosa, Silvia, bueno, ya lo ha comentado, pero Silvia pues simplemente abrir el micro y me lo comentará, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis la podéis hacer en total libertad. Yo aquí les había puesto unos ejemplos de lo que consideraba como un diseño efectivo. Es verdad que estos productos han ido cambiando en el tiempo. Yo por eso os he puesto, en este caso, el primero Airbnb, y les he puesto, ¿no?, como Airbnb empezó. Simplemente también para puntualizar, ¿no?, que los productos también son evolutivos, ¿no? Entonces, en el tiempo siempre van a ir cambiando y mejorando, que también es parte de nuestro rol como diseñadores, ¿no? Y este, pues bueno, ya lo veis, Airbnb, un poco como empezó cuando los dos fundadores, ¿no?, dos chicos que eran diseñadores, pues vieron una necesidad, ¿no? Vieron una necesidad, un problema que notaban que tenían las personas cada vez que viajaban, y crearon una nueva propuesta, ¿no? Que luego en ese momento rompió un poco con las reglas de juego, ¿no? En ese entonces, pues nadie se pensaba que cuando viajaba se iba a quedar en la casa de una persona que no conoce, ¿no? O no en la casa, pero en un espacio distinto que no era pues un hotel, ¿no? Que era lo habitual cuando, cuando una persona viajaba, ¿no? Y a nivel de producto, pues Airbnb sí ha ido evolucionando en el tiempo, y los que habéis tenido o lo habéis usado, que imagino pues la mayoría aquí lo habrá utilizado, eh, habrá notado cómo ha ido cambiando la plataforma, ¿no?, en el tiempo. Yo creo que este es un producto que hace un buen ejemplo de lo que es un diseño efectivo, en el sentido de entender el negocio y entender las necesidades de los usuarios. Otro que os traigo también es el de Canva. Ahora ya existen otras plataformas, ¿no?, que nos ayudan un poco a crear presentaciones y demás elementos gráficos, inclusive que ya tienen más implementada la inteligencia artificial. Ahorita lo único que se me viene a la mente deciros es el de Gamma, pero yo estoy segura que hay más, que hay muchos más, pero ahora mismo solo se me viene a la mente Gamma y Genially, que de hecho Genially es una startup que está, bueno, es española, específicamente de Barcelona. Pero Canva en su momento lo incluyo como un ejemplo positivo, porque también en el momento en el que empezó, ¿no? Y en ese entonces pues no teníamos un mejor editor, por ponerlo así, para crear presentaciones, ¿no? Y Canva también un poco que cambió ahí las reglas de juego, creó un producto que era muy bueno y que resolvía el problema de las personas, ¿no? En el sentido de cómo preparar sus presentaciones, cómo comunicar mejor el trabajo y demás, ¿no? Había muchas, no depende del usuario, ¿no? La necesidad pues variaba mucho, ¿no? Pero en un principio te ayudaba a eso, ¿no? A poder crear unas presentaciones con mucha mayor calidad, ¿no? De lo que podías hacerlo de repente en un PowerPoint o en un WordArt o en otra plataforma. Y la última que pongo, sé que aquí puede haber sentimientos encontrados, porque Duolingo es una plataforma que o te gusta o no te gusta, pero cuando empezó, y ahora obviamente el producto ha ido evolucionando, es un ejemplo interesante de ver, ¿no? Pues entendieron una necesidad de personas que querían aprender ciertos idiomas, ¿no? De hecho, yo os he puesto aquí también unas pantallas de cómo fue evolucionando el Duolingo. El de arriba es, digamos, la más reciente, ¿no? Y las dos de abajo, pues cómo empezó las primeras versiones, y luego un poco ahí cómo fue evolucionando con los años, ¿no? Y esta yo la considero como un diseño efectivo porque ha sabido
¿no? Entender una necesidad de las personas en el sentido de los idiomas y poder ofrecer un contenido para facilitar ese aprendizaje con respecto a los idiomas. Luego creo que han incluido otras temáticas aparte de idiomas, pero el coro, el fuerte, pues será la parte de los idiomas, ¿no? Eh, Tengo ahora 3 ejemplos que podemos comentar. Estos son mis 3 ejemplos de diseño efectivo, pero tengo unos 3 te podríamos decir diseño no efectivo, en el sentido de que se quedaron atrás. Se quedaron atrás en el tiempo y realmente no llegaron a evolucionar, porque luego llegó otro jugador al tablero y les quitó ese margen que tenían en el mercado, ¿no? O esa masa crítica de usuarios, ¿no? Y uno de estos es el Skype. No sé si hay alguno por ahí, yo estoy segura que sí, que haya utilizado el Skype. En su día el Skype era para las videollamadas y creo que era lo único que había. Luego empezaron otros jugadores, me refiero con esto a Google, por ejemplo. No recuerdo si ahí empezó a salir luego otra plataforma de vídeo, pero la de el Google Meet, el Zoom, por ejemplo, ¿no? Que se empezaron a desarrollar y el Skype un poco pues, que fue perdiendo su popularidad, ¿no? Pero no se supo reinventar y ahí se fue diluyendo y los usuarios empezaron a migrar a otras plataformas mucho más sencillas, ¿no? O que ya venían integradas a lo mejor con el correo o que eran más usuales de utilizar en entornos laborales, ¿no? Pero sí hubo un momento en el que Skype pues era la plataforma idónea, ¿no? Para todo esto, ¿no? Y lo usabas en diferentes o para diferentes situaciones, ¿no? Personal o laboral. Luego es verdad, también hay que tomar en cuenta que empezaron a salir los teléfonos inteligentes y las videollamadas y todo esto. Entonces, claro, el Skype ya se quedó un poco corto, ¿no? En ese sentido. Otro ejemplo que tengo aquí es otro producto que se quedó atrás, ¿no? Que es el Messenger. Al menos en Latinoamérica se usaba muchísimo. Yo creo que aquí en España era más el 20, que ahora creo que ya nadie lo usa, pero el 20 en su día era una plataforma muy, muy utilizada como red social, ¿no? El Messenger simplemente era un chat y todo el mundo estaba aquí, ¿no? Todos tus contactos por diferentes motivos pues estaban aquí en el Messenger. Y esa es una plataforma que igual quedó en el olvido, ¿no? A raíz de que pues, aparecieron nuevos jugadores, ¿no? Entre esos eh, los mensajes directos, ¿no? Me voy a saltar varios capítulos, pero el WhatsApp, dentro de uno de esos, antes del WhatsApp, pues existieron los Blackberries que tenían los mensajes directos y otros tipos de dispositivos junto esto con el desarrollo de móviles y demás, ¿no? De los móviles inteligentes, pues esto también, el Messenger se fue quedando atrás y empezamos a comunicarnos con otros dispositivos y con otras plataformas. Entonces, un diseño que quedó en el olvido, ¿no? A raíz de que no se renovó, no supo entender las necesidades o a pesar de que ya era el primero, ¿no? Que ya era ahí la plataforma favorita, luego no se supo reinventar, ¿no? Como que se sentaron en sus laureles y de ahí ya no siguieron renovando, ¿no? Y el último que tengo para enseñaros es el Yahoo. No sé si alguno aquí alguna vez o utiliza Yahoo en su día a día, pero cuando recién empezaba el mundo del Internet y demás, pues Yahoo era un buscador, sigue siendo un buscador, creo que sigue teniendo lo del el email de Yahoo, pero quedó ahí un poco que ya no evolucionó más, ¿no? Es verdad que en un punto sí que empezó a tener más usuarios, pero luego vino Google, ¿no? Y Google pues se llevó una buena cuota, ¿no? Y Yahoo es verdad que sigue siendo buscador y sigue existiendo, pero ya la masa crítica de usuarios que solía tener cuando recién empezó a lo que es ahora, pues ha bajado mucho. Y aquí en el sentido que no se supo renovar ni entender las necesidades de los usuarios, ¿no? Escuchar sobre todo, saber escuchar, entender y luego de eso llevarlo a un producto que sea atractivo, ¿no? Justamente por esto, estos 3 ejemplos pues son ejemplos de productos que quedaron en el olvido.
Yo aquí tengo una pregunta para vosotros, si hay algún valiente o una valiente por ahí que quiera comentar algo, era simplemente esto, ¿no? Si habéis tenido alguna experiencia con un producto digital o alguna experiencia en general, ¿no? A nivel digital que te haya generado frustración y incomodidad, ¿no? Si hay algún valiente por ahí o una valiente por ahí que quiera responder o comentar un poquito su experiencia con algún producto, bienvenido sea. Bienvenido sea. Y, yo creo que esto de las fricciones son cosas que siempre nos encontramos en los productos y que, claro, a lo mejor en un primer momento la empresa no puede accionar para resolverlo, pero conforme el producto va evolucionando y el feedback que va recogiendo, también en los niveles de prioridad, sabemos, ¿no? Si trabajamos en un equipo de producto, esto el cliente no lo sabe, ¿no? Pero tú trabajas en un equipo de producto, hay prioridades y hay cosas que se priorizan según los niveles de urgencia o según los criterios que se decían dentro de la compañía, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, claro, habrán cosas que en el tiempo, por eso vemos también que los productos evolucionan y hay cosas que en el tiempo se van mejorando, ¿no? Pero dejo la pregunta aquí, voy a seguir avanzando, pero si hay alguien que quiera comentar algo, siéntase libre. Y Silvia, en cuanto alguien te escriba, Sí, pues tenemos varios ejemplos la web de la Renfe, por ejemplo, o la DGT a la hora de presentar una alegación, Jorge está, on point. Y a mí me pasó el otro día que quería ver el menú de un restaurante y tenía que poner mi dirección no, para eso, poder ver el menú. no, eso, Y pero no entiendo. sí, no, eso está un poco raro, ¿eh? Que un restaurante te pida una dirección para ver el menú. Es un poco extraño, ¿eh? Porque solo hacían delivery, entonces te piden la dirección. Y eso se pone una dirección, no está disponible en tu zona. Y yo, pero quiero ver el menú, estoy al frente del local. Claro, Y es muy heavy. claro. Agus Eso sí, también comenta que cualquier web pública y de cosas oficiales, la experiencia de usuario es malísima. sí, sí, sí. No, todo, al menos en España, todo lo referente a hacer trámites, parece que lo hicieran a apuesta a veces, ¿eh? Que te esconden la información en sitios para que luego o desistas de hacer el trámite o dificultarte un poco más la vida, ¿no? Eso parece un poco así, pero sí, es correcto. O sea, todo lo que son páginas web o trámites en términos de ayuntamiento o cosas legales con algún ministerio y demás, suele tener mala experiencia de usuario, ¿no? Eso sí, eso sí. Parece que el gobierno no se digitaliza con la misma rapidez que lo hacen las empresas privadas, ¿no? Y ellos tienen un poco más ahí de resistencia en ese sentido, sí, sí. Bueno, muchas gracias por los ejemplos. No sé si tengamos alguno u otro ahí, algún otro ejemplo que alguien haya comentado y no hayamos compartido por aquí, pero lo que digo, sentiros libres de compartir y todo lo vamos comentando, ¿vale? Dione Eh, comenta que Ujú. Vimeo también hace meses que Ah, va Vimeo. fatal, no puedes acceder a los perfiles de la gente a la que Ah, sigues para ver sus videos. Mira. mira, Vimeo, qué interesante. El Vimeo era de vídeos, ¿no? Una plataforma de vídeos, sí, sí. Pero luego no sé cómo es que migró, porque no sé, es un producto que luego como migró para unos perfiles muy específicos, porque no recuerdo si competía con YouTube en algún tiempo, yo creería que no, pero es un producto que quedó ahí, dirían al olvido, no lo sé. Vamos a ir avanzando y luego me vais comentando un poco ahí las cosillas que vais comentando desde la sección de comentarios, ¿vale? Quería pasar ahora a la siguiente parte del taller, ¿no? De la masterclass, que es esto de cómo pensamos como product designer, ¿no? Porque sí es verdad que yo les he comentado del proceso este del design thinking, ¿no? O de la metodología de trabajo del design thinking, que es como un poco la base, ¿no? Pero cómo empezamos realmente a pensar como product designers, ¿no? Y yo he incluido aquí una guindilla, que es esta parte de la IA, ¿no? Porque ahora en muchos sitios hablamos de este tema de la IA y es verdad que hay muchísima información, pero a veces de repente esa información no es clara o no se entiende bien o cómo aplico yo esto en mi día a día, ¿no? Entonces yo he intentado un poco integrar también al taller o bueno, a la masterclass de hoy esta partecita de la IA, ¿no? Aunque sea alguna pincelada que podamos tocar desde aquí, ¿no? Os he traído unos ejemplos
y bueno, lo enseñaré llegado cuando lleguemos para allí, ¿no? Cuando lleguemos a esa parte, pero retomemos un poco esa conversación del inicio que les dije, ¿no? Y tenemos los stakeholders, ellos quieren, a lo mejor tienen una idea de lo que quieren, y me están pidiendo una serie de cosas y a lo mejor esto no va por ahí, ¿no? A lo mejor esto no va por ahí. ¿No? Las personas que no suelen tener un pensamiento orientado de diseño tienden rápidamente a ir a una solución, ¿no? Oye, tenemos este problema, pues hagamos esto, ¿no? Y a veces nos saltamos este proceso importante de investigación y definición, ¿no? Y sobre todo esto de entender cuál es el problema real, ¿no? Por eso también es importante la etapa de investigación. Depende de las capacidades que tengamos para hacer investigación. Capacidades no me refiero a capacidades personales, sino a las posibilidades que tengamos dentro de la empresa para poder hacer esa investigación, ¿no? O el tiempo, la disponibilidad que tengamos para hacer esa investigación, porque a veces puede pasar que no hay presupuesto y dices, uy, ¿ahora qué hago? Entonces, o de repente vamos muy hasta arriba y decimos, ¿yo esto cómo lo puedo sacar adelante? ¿No? Pero sí creo que siempre es importante al menos realizar actividad, alguna actividad que tenga que ver con la investigación, ya sea alguna entrevista o una encuesta, priorizando las entrevistas siempre el contacto directo. Eso es algo que yo creo que ni la inteligencia artificial va a poder reemplazar, pero sí que nos puede ayudar a ser un poco más eficientes en nuestro trabajo, ¿vale? Y aquí lo primero, ¿no? Siguiendo esta conversación, aquí lo primero que habría que tomar en cuenta cuando nos dan o nos dicen, ¿no? Oye, hay que hacer esto o necesitamos esto y hay que hacerlo así, nosotros a veces tenemos que ser los que decimos, a ver, un momento, ¿cuál es el problema? ¿No? Que ¿no? Tenemos que identificar muy bien cuál es el problema que más adelante resolveremos y entender un poco de qué va ese problema, ¿no? Y qué es lo que hay alrededor de ese problema. Lo primerito, ¿no? Por eso les digo, descubrir cuál es el problema raíz. Haremos preguntas, ¿no? Miraremos técnicas de investigación, ¿no? Vamos a, ¿no? Y un poco hacemos todo esto para tener una claridad de ese brief que nos entregaron, tener claridad sobre el problema y luego cómo podemos accionar más adelante, ¿no? Un brief es simplemente un contenido, ¿no? Una información que me están pasando o ¿no? Algo que me están trasladando sobre el cual yo tengo que trabajar, ¿no? Pero hay que entender cuál es el problema real que estamos teniendo, que puede ser a nivel de negocio, un problema de algún área en específico, que está afectando al negocio o al usuario final, ¿no? De repente es un problema dentro de un proceso clave, dentro del producto. Puede ser, ¿no? Dependiendo del contexto en el que estamos, ¿no? Y aquí y eso es una cosa, eso es una percepción mía, que es, creo que como diseñadores hay que saber hacernos preguntas, saber preguntar también. Y dentro de esos hay preguntas claves, ¿no? Oye, ¿quién tiene este problema? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está generando esto? ¿Qué impacto estamos teniendo con esto? ¿No? Ese tipo de preguntas son las que tenemos que hacernos, ¿no? Y son las que nos van a ayudar un poco a definir con claridad ese problema que más adelante tendremos que abordar, ¿no? Pero en un primer momento hay que entender el problema, ¿no? Aquí se me viene a la mente esta frase de ese señor, se llama Uri Levin, a lo mejor he pronunciado fatal el apellido, pero es el señor que fundó Waze, ¿no? La aplicación. En su momento creo que Google Maps no estaba tan desarrollado como lo que es ahora y Waze durante varios años pues fue la plataforma favorita, ¿no? De los conductores para poder encontrar rutas y demás y te daba información importante, ¿no? Pues él decía que hay que enamorarse del problema y no de la solución, ¿no? Y dentro de esa frase, pues un poco lo que él transmite es, hay que entender a la gente, ¿no? Tú escucha, entiende, tal, ve, como, y luego de eso ya vas pensando en la solución. Pero primero hay que entender qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es ese problema en el que nos tenemos que enfocar? Y es verdad que dentro del proceso de diseño, como les he dicho, ¿no? Seguimos un poco ese flujo esa metodología del design thinking, ¿no? Ya cuando hacemos la investigación, pues luego tenemos unas herramientas que podemos aplicar que nos ayudan a un poco a ir ordenando todos estos, todas estas, todos estos contenidos, toda esta información que hemos sacado de la investigación, ¿no? Solemos hacer pues los user personas, que es básico, o sea,
quien trabaja en producto sabe que el user persona o lo lleva siempre en la mente o se lo ha tatuado y lo tiene ahí siempre presente, ¿no? User persona es uno. Luego tenemos a veces los user journeys que me van diciendo, no, yo mira, este es el user journey del usuario sin mi producto, ¿no? Cómo resuelve el usuario su problema a día de hoy y cómo lo haría con mi producto, ¿no? También podemos tener eso. No, al final estas son unas herramientas a nivel de referencia, ¿no? Que luego nos permiten pues, ir a las siguientes etapas, ¿no? Del proceso de diseño. Luego yo aquí he puesto la matriz de esfuerzo-impacto, hay otras más, de repente la del Moscú o el In and Out, ¿no? Otras herramientas de las cuales nos sirven para decidir qué va en mi MVP y qué no, o qué va en la siguiente versión de mi producto y qué no. Yo he puesto esta, pero que sepáis que hay más, ¿no? De eso. Simplemente son herramientas que nos ayudan, ¿no? Yo le he puesto aquí herramientas express, porque no, si seguimos un flujo y un proceso más extenso, pues probablemente hagamos el mapa de empatía, la afinidad y más cosas, ¿no? Pero aquí un poco lo clave que yo tendría que hacer sí o sí, pues tengo que tener un user persona, un journey y luego tomar decisiones, ¿no? De que sí puedo hacer en mi producto, que sí debería tener mi MVP y a lo mejor que me puedo dejar para después. Yo aquí os he hecho, como os decía, esta parte de la guindilla de la inteligencia artificial que puede ayudarnos o facilitar un poco más nuestro trabajo, ¿no? En unas primeras fases de diseño, dependiendo de las posibilidades que tengamos, podemos apalancarnos un poquito de la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de eso yo he puesto aquí los logos de algunas plataformas que seguro ya habéis probado y conocéis, pero que realmente nos pueden ayudar a ordenar nuestra investigación, nos pueden ayudar de repente a crear las user personas, nos pueden ayudar a crear los user flows, a tener claridad sobre funcionalidades, de repente, o qué deberíamos priorizar, dónde deberían ir los esfuerzos de diseño, ¿no? Y yo aquí, esta es una perspectiva que quería compartir con vosotros de cómo debería o cómo podríamos relacionarlos con la inteligencia artificial. Es como si fuera nuestro copiloto estratégico, ¿no? Nosotros somos los diseñadores, nosotros somos los que tomaremos decisiones de producto porque nosotros somos los que tenemos el criterio, pero la inteligencia artificial lo que va a hacer es darnos un poquito más de velocidad, ¿no? Apoyarnos un poco en nuestro trabajo, ¿no? Por eso es que aquí os he puesto esta frase, ¿no? La IA te da velocidad y tú aportas el criterio, ¿no? Y la IA como si fuera nuestro copiloto estratégico, ¿no? Entonces, yo ahora les voy a enseñar un poco el ejemplo, pero os he dejado aquí también como unos prompts, ¿no? De cómo a lo mejor con la IA nos podemos apalancar a también dar claridad a ese proceso en el que estamos trabajando, ¿no? Ya habéis hecho investigación, habéis hecho cosas, hacer el análisis, no os voy a decir, oye, no hagas el análisis en Miro o en el FigJam o la herramienta con la que trabajáis, ¿no? Pero si te puedes apalancar un poco para que te dé un poco más de contexto, información y demás que pueda ser útil para tu trabajo en diseño, es una herramienta válida para utilizar, ¿no? y que la puedes usar de una manera positiva, ¿no? Yo os he traído aquí un ejemplo, voy a cerrar un poquito ahora la presentación y espero que podáis ver mi pantalla, ¿no? Yo aquí le he hecho una pregunta, ¿no? Para que lo veáis. Ay, bueno, espera, que está la foto aquí en el medio. Ya. Yo he hecho aquí, ¿no? Le he preguntado, le he pedido en este caso, he usado Gemini, le he dicho a Gemini, oye, mira, vamos a analizar esto. Micaela, ¿puedes hacer zoom para que veamos la letra? Sí, a ver, espera. ¿Te Es. puedes Sí, ya está, yo creo que aquí, ¿no? Entonces, yo le he preguntado a Gemini y le he dicho la verdad, oye, Gemini, voy a estar en un taller, pues, una masterclass, queremos incorporar temas de inteligencia artificial y demás, y le he dicho, ¿no? Que me haga una propuesta de 5 problemas para el tema de registro de hábitos y el monitoreo del estado de la salud, ¿no? ¿Quién aquí a lo mejor usa un reloj inteligente, ya sea Garmin o la marca que sea, ¿no? Pero de alguna manera todos monitoreamos nuestra salud, ¿no? Y aquí me salen como diferentes problemas que me ha propuesto el Gemini, ¿no? A nivel de detalle, ¿no? Y me pone, ¿no? El dolor clave, el problema y demás. Y me sugiere que elija el problema 1. Entonces yo le he dicho, venga, vamos con el problema 1, ¿no? Y aquí yo le he pedido a Gemini, vale, vamos a ir con el problema 1, pero quiero que me definas esto, ¿no?
esto que está aquí es lo mismo que os he enseñado en la presentación. Entonces le he dicho, dime el tema del user persona y dime el tema del user journey, ¿no? Y me ha apalancado un poco, ¿no? Me ha apalancado aquí, me ha definido los problemas, ¿no? O mejor dicho, me ha definido un poco el problema principal en el que estamos y un poco estos problemas clave que hay dentro, ¿no? O estos insights, ¿no? Que hay. Me ha puesto aquí el user persona, ¿no? Me ha puesto aquí unas insights, qué oportunidades puedo encontrar, alguna frase o cita de esta persona y me ha creado aquí el journey, ¿no? ¿Qué puede pasar, ¿no? De esta persona. ¿No? En este caso, esta persona, este user, se llama Ana, ¿no? Ana, que es como le ha puesto el Gemini. Yo no lo he sugerido, el Gemini me lo ha sugerido y le ha puesto de nombre ahí Ana, ¿no? Y toda una situación. Y me ha creado realmente un perfil con motivaciones, frustraciones, miedos, tal, pero porque lo he incluido en el prompt también, ¿eh? Y se lo he detallado. Un ejemplo nada más, un poco para que veáis. Es un ejemplo de cómo nos puede ayudar, ¿no? en esta parte. De ahí le he pedido también, y me voy a adelantar un pelín, le he pedido que me diga las necesidades del producto, ¿no? ¿Por qué le he pedido eso? Ahora vamos acá a la presentación, ¿no? Voy a ponerle presentar para que podáis ver, ¿no? Y le he puesto ahí, vale, entendiendo el usuario, o lo que ya sabemos del usuario, que es el user persona y el user journey, dime más o menos cómo tendría yo que definir el producto. Espera, lo voy a enseñar, ¿no? Dime qué necesidades puede resolver mi producto, ¿no? ¿Qué necesidades clave hay aquí? Y qué funcionalidades yo podría tener. Entonces ahí me plantea aquí unas propuestas, ¿no? En función a esas necesidades clave, ¿no? Que es simplemente el detalle del prompt, ¿eh? Aquí no hay nada más. El detalle del prompt. Me propone aquí una serie de cosas, ¿no? Aquí ya hemos completado esta parte, ¿no? Donde ya más o menos tengo una idea de qué funcionalidades puede tener, ¿no? El producto, ¿no? El journey y demás. Vamos ahora a esta parte, ¿no? Y esta es la otra parte dentro del proceso de diseño, donde antes de empezar a crear los primeros wireframes, pero voy a ponerle presentar para que podáis ver pantalla completa. Ahora sí. Y esta es una parte en el proceso de diseño donde, claro, yo tengo todo este trabajo anterior, donde ya definí, priorizado y tengo claro las funcionalidades que voy a diseñar. Hasta ahí estamos bien, pero me falta la otra parte, ¿no? En la que tengo que decir, vale, ¿y cómo, qué estructura va a tener esto, ¿no? Yo sé que la funcionalidad que tengo que incluir es el análisis del sueño, ¿vale? Pero ¿y eso dónde va? ¿Cómo lo pongo yo en el producto? Entonces, antes de diseñar este trabajo, considero que es un trabajo importante en el que definimos cuál va a ser esa arquitectura de la información que va a tener el producto. En base a esa arquitectura en la que definimos la navegación principal y a lo mejor las diferentes, antes que pantallas, cómo va a estar distribuido el contenido. En función a esa distribución del contenido, ya defino, ¿no?, las pantallas que voy a tener, ¿no? Y en función a ese wireframe que luego voy creando, luego ese wireframe, pues ya al final defino, creo yo, ese interfaz final, ¿no? Siempre intentando mantener una claridad y enfocado en el propósito principal por el cual estamos haciendo todo este ejercicio, ¿no? Siguiendo todo este flujo, ¿no? Entonces, primero pensamos en la estructura y luego pensamos en los colores, ¿no? Y para esta parte, ¿qué cosas importantes hay que tener en cuenta? Cosas básicas, simples y sencillas que yo creo que todo diseñador tendría que tener presente cada vez que diseñe, para hacer que el producto funcione, ¿no? Y sobre todo que se entienda y que estamos comunicando las cosas de manera correcta, es tener una jerarquía visual, ¿no? En ese sentido, si vamos a trabajar los textos, pues hay que definir los H1, el H6, el texto del botón, el texto de los párrafos o el texto normal, los pesos que vamos a tener, los tamaños que vamos a tener, ¿no? Y no solo ahora yo creo que he dicho de las tipografías, ¿no? Pero también tenemos que pensar en otros elementos gráficos, como pueden ser las cards, como pueden ser las imágenes, los tamaños que vamos a tener, la distribución que va a tener todo esto en la pantalla, ¿no? Antes de diseñar también hay que saber los contenidos, ¿no? Por eso partía que hay que tener la arquitectura, la división de los contenidos y luego ya de eso pues nos vamos al wireframe, ¿no? Y eso nos va a ayudar, ¿no? Tener una buena
o definir una buena jerarquía visual nos va a ayudar muchísimo a comunicar nuestro producto, ¿no? A comunicar el contenido de nuestro producto y comunicar la propuesta de valor de nuestro producto, ¿no? A través de las pantallas. Otra cosa importante es la consistencia. Consistencia en el sentido que si voy a usar un botón con determinadas características, ese se tiene que mantener durante todo el producto. Y lo mismo para temas de texto. Y lo mismo, sobre todo, cuando voy a tener un producto digital que va a funcionar en diferentes tamaños de pantalla, ¿no? Si tengo una web, pues oye, que mi web, ¿no? Si la uso en móvil, en tablet y en desktop, ¿no? O en ordenador, pues que mantenga una serie, un lineamiento, ¿no? Una consistencia entre uno y otro, ¿no? Y esto obviamente, como sabéis, nos ayuda a mantener un orden, nos ayuda, como bien dice aquí, a reducir la fricción y a que las personas no se pierdan, ¿no? No piensen que, oye, esto es un producto nuevo, ¿no? Aquí se han montado una cosa diferente, ¿no? ¿No? Hay que mantener unos espacios, no hay que tenerle miedo al espacio en blanco y eso genera un buen espacio, un buen espaciado, un buen ritmo, una buena lectura, ¿no? En general. Y ya la última que he incluido es la parte de la accesibilidad, que es un tema importante. Y no accesibilidad, es verdad que la accesibilidad más lo vemos por la parte de los contrastes y demás, pero también tener en cuenta, ¿no? El tamaño, que se entienda la tipografía, que haya un orden lógico. Si podemos ir un poco más allá, aparte de los contrastes del color, intentemos hacerlo, ¿no? Revisar un poco los lineamientos de accesibilidad que os pueda pasar el enlace si alguno no, esta parte no la maneja o tiene curiosidad, ¿no? Si tiene curiosidad un poco más de esto, os puedo pasar al final el enlace donde habla un poco más de los lineamientos de accesibilidad y incluye muchísimas cosas más de las que yo os podría compartir en este rato. Pero si podemos incluir más cosas aparte del contraste que hagan nuestro producto más accesible, eso siempre va a ser un punto positivo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ya estamos un poco por... sí. No hay preguntas. No hay preguntas, vale. Vale, está bien. Espero estar siendo bastante claras, entonces. ¿No? Y aquí ya estamos un poco más de la mitad, ya nos queda poco, solo para que sepáis. Y aquí yo os he dejado un prompt, ¿no? Que es simplemente un prompt que nos puede ayudar a tener claridad de cómo definir y cómo trabajar esta parte, ¿no? Os la voy a enseñar, que os había dicho que había preparado ya de antemano aquí el Gemini, ¿no? Que nos ayude a cómo definir nuestro producto, ¿no? Ya un poco que nos ha ayudado a hacer toda esta parte previa, ¿no? De definir usuario, journey y demás. Ahora quiero que me ayude con esta parte de UX, que es la arquitectura de la información, el flujo de usuario y con esta parte de UI. ¿No? Que me diga, ¿no? Y yo le detallo, ¿no? Oye, quiero que diseñes en base 8, quiero que definas los colores primarios, secundarios y terciarios, quiero que definas del H1 al H6, un poco así a un nivel de detalle, ¿no? Y que me defina si este producto, bueno, si no tenemos claridad sobre esto, yo solo he pedido que me lo defina, me ha dicho que es una app del móvil, ¿no? O una web app, que puede ser, que pueden coexistir. ¿No? Y aquí me pone, ¿no? Qué cosas sí debería tener el MVP 100%, los aspectos a nivel de UX, me pone la arquitectura de la información, el flow más o menos así, con los bullet points, ¿no? Que luego yo lo puedo trasladar a un Miro, a un FigJam y puedo crear algo un poco más visual. Tengo aquí, ¿no? Me define los colores, me define la tipografía y diferentes elementos, ¿no? Me definen los CTAs y los diferentes estados del CTA si fuese necesario, dependiendo de la plataforma, ¿no? Y aquí, ¿no? Me dice, oye, ¿quieres que te cree el wireframe? Yo me adelanté y se lo he pedido. Ahora os voy a enseñar cómo ha quedado en diferentes plataformas, ¿no? Yo aquí lo que usé, os lo enseño aquí. Uy, para que lo veáis. Este es el otro prompt de la parte visual, una parte más enfocada a UX, una parte más a UI. Y es un poco esto lo que hemos hecho, ¿no? Un poco ese flujo
que hemos hecho de la parte previa, ¿no? De trabajo de escritorio, por ponerlo así, el wireframe, y luego podemos tener la interfaz final o el prototipo. Depende de la herramienta que yo use, tendré una o la otra, ¿no? Y aquí es donde vamos luego a estas plataformas, que es lo que yo os voy a enseñar, ¿no? La idea aquí es poder tener un prototipo rápido o un primer MVP rápido que pueda ser navegable, que se pueda entender, y que luego podamos ir a validar todo esto con los usuarios, ¿no? Con los usuarios. Y yo lo que os quiero enseñar, he probado con 3 plataformas diferentes y vais a ver las diferencias entre una con la otra, ¿no? Yo aquí os dejo 4 plataformas que he usado todas, salvo el UI Wizard, que me lo he dejado para probarlo con vosotros, pero aquí, ¿no? El primero que os voy a enseñar es el de Make, ¿no? Y Figma Make me ha creado esto. Vamos a quitar acá un poco. No, Figma Make me ha creado esto, yo le he puesto todo el prompt, ¿no? Y Figma Make me ha creado el producto, ¿no? No sé si lo habéis explorado, obviamente hay cosas que se pueden mejorar, aquí esto está desalineado, ¿no? Pero me ha creado esto, ¿no? Para que analice, ¿no? Esta data que me puede dar el dispositivo, el wearable, ¿no? Me ha creado esto, ¿no? Según las indicaciones que me ha ido dando el mismo Gemini, ¿no? Lo hemos hecho así porque obviamente esto es un caso ficticio, ¿no? En un entorno real esto tendréis mucho más detalle y demás, ¿no? Pero mira, simplemente con una serie de prompts me ha montado ya más o menos un MVP, ¿no? O un primer prototipo que yo puedo salir y ver y recoger un feedback rápidamente, ¿no? Ese es uno. Luego lo he hecho lo mismo con Lovable, y Lovable me ha creado algo bastante similar, si lo veis, ¿no? Es bastante similar. Luego me ha puesto aquí los insights también. Me ha creado algo bastante similar, lo que tenemos aquí. Y me ha puesto aquí también un poco los datos, ¿no? Me parece muy curioso. Replit, he querido probar con Replit. Replit me ha creado algo un poco diferente, ¿no? Pero igual es un resultado interesante lo que me ha creado. Y sí, todo con el mismo prompt, ¿no? Me ha dicho aquí con qué puedo integrar mi plataforma, ¿no? Y me ha hecho acá todo un journey, ¿no? No sé hasta aquí si alguien tenga una pregunta, una duda o algo que quiera comentar, pero esto es simplemente, ¿no? Con un prompt y probando y explorando plataformas, tenemos un producto con el que podemos salir a testear, ¿no? Y eso era un poco lo que yo os quería transmitir. Voy a darle aquí presentar. Ya está. Luego probaremos el UI Wizard en función al tiempo que tengamos también, pero ya estamos por acabar, os lo prometo. Para la parte de prototipado, una forma en la que podemos implementar o apalancarnos de la inteligencia artificial es pedirle, ¿no? Oye, ayúdame, esto que he creado, ¿no? Ayúdame a ver las fricciones que pueda tener para yo poder mejorarlo y luego ir y probarlo con usuarios, ¿no? Obviamente, esto es algo que hacemos de forma interna. Lo que tenemos que hacer siempre es ir con el usuario directo y validar. O sea, la inteligencia artificial no va a reemplazar y este es mi punto de vista, no va a reemplazar ese contacto directo que tenemos con usuario. No, yo creo que eso es muy difícil que lo haga. O sea, estos contactos que tenemos con usuarios reales o con los clientes reales son valiosísimos y qué mejor que recibir feedback directo referente al producto, la usabilidad, el diseño o el motivo por el cual estamos haciendo el test de usabilidad o la prueba, ¿no? Y recibir ese feedback directo de un usuario real, ¿no? Podemos hacer el testing o estas pruebas de usabilidad, sabéis que podemos hacerlas moderadas o no moderadas, ¿no? Preparamos en el Maze una cantidad de preguntas siguiendo un poco, mostrando un poco los flujos que queremos validar y demás, bien nosotros siendo moderadores, esa es una opción, o dejando a la persona el enlace para que luego pueda realizar la prueba en el momento que considere, ¿no? Pero lo importante es recoger esa información y yo creo que eso, si bien nos podemos apalancar de la inteligencia artificial, sí es importante hacer ese tipo de validaciones reales, ¿no? Y esto simplemente era un ejemplo que os quería compartir, ¿no? Este prototipado
express y validación un poco express interna, ¿no? Para saber de que, oye, si tenemos todo, podemos salir a testear, ¿no? Como hacer el double check, ¿no? De descubrir, ¿no?, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a encontrar algún tipo de fricción que de repente no hemos sido conscientes de que estaba presente en el producto. Recomendación final, ya con esto vamos a ir cerrando. Es un poco el proceso que hemos seguido, ¿no? Tenemos un problema, vamos a crear los wireframes y luego seguimos un proceso de diseño en general y luego planteamos una solución, ¿no? Esto no... el valor de nuestro trabajo no solo está en, oye, crear una pantalla bonita y ya está, como os decía al inicio, sino que hay que ser conscientes de todo el trabajo que hay detrás y de todas esas decisiones de diseño que vamos tomando, ¿no? Y cuando nos toque presentar nuestro proyecto o nos toque presentar el diseño que hemos trabajado y el valor de lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, es poner esas decisiones de diseño en valor, mostrar cómo hemos hecho el trabajo y por qué hemos decidido seguir por ese camino, ¿no? Comunicar de forma efectiva todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que hemos hecho para llegar a esa respuesta final, ¿no? Si tengo que entregar alguna documentación, lo mínimo indispensable, obviamente las pantallas y el producto y el wireframe, pero indicar, ¿no? Oye, ¿cuál es ese flow que sigue el usuario con el producto? Las decisiones de diseño que hemos tomado, la parte visual, si necesito compartir la parte de UI, ya sea un UI kit y demás, y luego este pase o esta información que le damos al equipo de tecnología para que pueda trabajar el desarrollo, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda la inteligencia artificial en todo esto? Un poco lo que hemos visto en la charla, ¿no? Nos ayuda un poco a través de los prompts, a ayudarnos a entender mejor, nos ayuda a poder entender, o mejor dicho, a trabajar esta parte de los perfiles de usuario, del journey y las diferentes partes. Nos ayuda también a preparar las presentaciones, el handoff, ¿no? Nos facilita un poco algunas cargas que puede ralentizar, ¿no?, el resultado de nuestro trabajo, y esto simplemente, ¿no?, la IA, como os decía, ¿no?, nos ayuda a coger un poquito de velocidad, ¿no?, en ese sentido. Yo, como recomendación final, quería agregaros también, yo imagino que varios de estas comunidades, libros, referencias ya las conocéis. Depende de la ciudad en la que estáis, comunidades podéis tener a nivel de producto, hay muchísimas. Podéis buscar en la plataforma de Luma, el mismo Meetup o Mind the Product, que tienen los eventos que son de Product Tank, y hay diferentes, creo que hay en varias ciudades de España organizan eventos de Product Tank. Y luego a nivel de libros, sabéis que están los típicos de diseño, pero yo os he incluido algunos con temas de inteligencia artificial que creo podrían ser interesantes para vosotros, ¿no? Y ya quería acabar la charla o la masterclass, ¿no?, que un poco nuestro trabajo de diseño, ¿no? Diseñar es ordenar el caos, ¿no? Y empezamos a darle sentido a las cosas a través de nuestro trabajo, ¿no? Traducimos ideas y ordenamos, ¿no? Un poco el resumen de hoy. Y ya con eso, chicos, hemos terminado. Eh, bueno, no sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta hasta acá. Igual estamos ya casi justo con el tiempo, Micaela. Sí, 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 lo sé, lo Agradecerte, sé. agradecerte la charla, creo que ha sido bien sencilla, pero súper Sí. explicativa. Eh, bueno, no sé si alguien en el chat tiene alguna duda. Agus está súper contento con la charla. Este es el Ay, me momento alegro que... de preguntar. Sí, sí, no, me alegra que me digan que están contentos. Yo he intentado hacer algo bastante digerible porque es verdad que en producto hacemos muchas cosas y todo puede ser muy complejo y complicado. He intentado hacerlo como muy en lenguaje sencillo. Y Creo luego que ha se nos sido quedó, súper sencillo. sí, sí, se nos quedó hacer este ejemplo, pero ya por tiempo, pero igual quiero que lo prueben si tienen la oportunidad, ¿no? Es muy interesante el UI Wizard porque tú le dices, no, oye, créame una app de, yo qué sé, lo que se os ocurra, ¿no? Para gestionar mi dieta, ¿no? Tal, se lo pones, te dice que le digas los colores y el estilo que tú quieres y te lo monta. Es chulo, ¿eh? Es bastante chulo.
Os lo Y, recomiendo, que lo y esto probéis. ya pregunto yo, desde tu experiencia, Micaela, nos ha mostrado todas diferentes herramientas, pero ¿cuál es tu go-to al momento de diseñar un MVP? Buena pregunta. Yo te diría, en función al entorno laboral que tienes, porque si en tu equipo de trabajo utilizan Figma, pues a lo mejor tu herramienta tendría que ser Figma. Pero si tienes la libertad de elegir, ya puedes abrir un poquito más el espectro, ¿no? Yo diría que elegir la herramienta según también un poco quién es el stakeholder y la flexibilidad que tengas para introducir alguna otra, ¿no? Eh, en un principio, y otro motivo, otra forma de responder esa pregunta también, según el nivel de control que quieres tener sobre el producto, ¿no? Porque si yo quiero tener control sobre el producto, a lo mejor me voy con un Figma porque yo creo un prototipo y yo decido dónde va todo, ¿no? Pero si no quiero tener ese nivel de control y quiero hacer algo rápido y ver qué tal, a lo mejor ahí sí me puede ir un Lovable o una herramienta a una plataforma de Vibe Coding, ¿no? En la que pueda construir algo más rápido y sin tener todo ese control o ownership como tal del producto, ¿no? Si sé usar Perfecto. Flutterflow, si sé utilizar Babel, por ejemplo, que eso ya son herramientas para construir producto como tal y tengo conocimiento de cómo utilizarlas, pues a lo mejor podrías utilizar una de esas herramientas de no code. Pero De dependerá acuerdo. también de quién es la persona, el stakeholder que está delante y también de cómo lo. Creo que es Sí, la. no. No sé si he resuelto la duda Sí, sí, completa, sí. pero Y también desde el punto de vista de escalar estas soluciones, porque obviamente estas cosas que nos ha enseñado el día de hoy son buenas para tener como ese primer prototipo de una manera súper fácil, eh, pero que luego tiene que o escalarse o los desarrolladores tienen que meterse como ahí detrás, ¿no? Para hacer todo el... sí, no, hay un poco también ver cómo se quiere crecer, porque es verdad que en un primer momento puedo tener un producto en Vibe Coding, ¿no? En Vibe Coding o alguna herramienta de no code. Quizá una herramienta de no code tipo Babel, tipo Flutterflow, podré tener un mayor control porque hay alguien que está detrás construyendo, hay alguien Ujú, que está detrás tomando las decisiones de dónde tienen que estar las cosas. A lo mejor en un Lovable va más relacionado con el prompt y luego tener un conocimiento técnico que me permita a lo mejor entrar al código y hacer el cambio directo en el código de repente, ¿no? Ahí, por ejemplo, eso es algo que en mi caso se escapa de las manos porque yo veo más la capa de diseño, ujú. pero sí podría utilizar más otra herramienta de no code en la que pueda tener un poquito más ese control, Perfecto. ¿no? Bueno, igual lo que comenta Agus en el chat es súper importante, que al final el Customer Journey es clave cuando haces cualquier trabajo creativo. 100%. Sí, sí, sí. No, y sobre todo si es un trabajo donde hay que llevar, ¿no? De alguna forma, hay que ser estratégico, ¿no? Y tenemos que construir algo que luego otra persona va a utilizar. Y sobre todo también es una herramienta para documentar y justificar nuestras decisiones de diseño. Excelente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, pero creo que ya estamos justo sobre la hora. Micaela, agradecerte de nuevo tu tiempo, el contenido. Bueno, comparte la última slide para que te puedan Así, déjame. contactar en, a Sí, yo he través dejado. de tus Ahí redes. está. Eh, Yo he dejado ahí el Eso. QR de LinkedIn, el que quiera. El que quiera Perfecto. conectar, agregarme al link y lo que necesite, pues ahí tiene mi contacto. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos, bueno, principalmente a ti, Micaela, como te decía, por estar acá en la tarde de hoy, por conectarse y bueno, nos vemos en una próxima Malta Academy. Ujú. Nada, nada, muchas gracias de verdad, un placer estar aquí y lo dicho, yo espero que esta hora que hemos estado juntos pues os hayas podido llevar algo de valor para vosotros y para vuestro día a día, ya sea que trabajéis en diseño o en otra, o tengáis otra profesión, pero que sea algo que os pueda despertar alguna curiosidad, ¿no? Para seguir aprendiendo algo nuevo o mejorando. Excelente, bueno,
Buenas tardes y que pasen una buena tarde todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.